Bueno, entonces estamos aquí estudiando la sección 6.2. ¿Listo? La sección 6.2 fundamentalmente trata sobre calcular la transformada de Laplace de la derivada de una función, que fue lo que estas demostraciones las vimos en la clase anterior. Y a partir de eso, resolver ecuaciones diferenciales. Bien, aunque se me pasó por alto un teorema que hace parte de esta sección, ¿no? Es el teorema de la transformada de la integral, la transformada de Laplace de la integral de una función, ¿no? Y es algo curioso este resultado. Creo que es útil, no sé exactamente de qué forma, pero si estudian ingeniería eléctrica está transformada, seguramente en algún otro curso la usan. Pues la transformada de Laplace de la integral, aquí puede ser, yo veo en el libro, puede ser en principio cualquier constante, ¿no? Aquí colocan 0. Listo. La transformada de Laplace de la integral de 0 hasta t, si una función f de x, coloquemos aquí, de x, esta integral. Les digo, esta transformada de Laplace, ¿cuánto da? Qué curioso eso, ¿no? Si sabemos que la transformada de Laplace de f de t es igual a f mayúscula f, se llama transformada de Laplace de la integral de una función. Entonces, ¿cómo podríamos concluir ese resultado? Así como tenemos ecuaciones diferenciales, uno puede tener una ecuación integral, ¿no? Entonces, esta transformada sirve para resolver ecuaciones integrales. Sí, sin embargo, ¿cómo se demuestra? Bueno, el teorema dice que esto es igual a 1 sobre s, transformada de Laplace de f. Cuando uno calcula la transformada de Laplace de la derivada da s, o la transformada de Laplace de f, ¿no? Menos f evaluado en 0. Aquí sí invierte, lo cual tiene sentido porque el operador integral es el operador inverso de la derivada, ¿no? Es como que se invierte en los procesos. Bien, pero ¿cómo se demuestra esto? Me queda muy claro. Podríamos ver aquí en el libro, a ver, una idea. Y ver un ejemplo donde podría ser útil. Sí, pero yo creo que esto se deduce a partir del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Porque el teorema fundamental del cálculo dice, el primer teorema, por el primer teorema fundamental del cálculo, si definimos la función g mayúscula de t, que se llama, esto lo podemos denominar una función de acumulación. Esta función la defino como la integral de 0 a t de f de x de x, f de x. Pregunta, ¿cuánto es la derivada de esa función de acumulación? Entonces, g' de t es igual a ¿cuánto? ¿Alguien sabe? Es como si ustedes dijeran, considere la función, sí, tenemos un caso concreto. Considere la función g de t igual a la integral de 0 hasta t
de la función seno de x. ¿Sí? Sabe que para cada valor de t usted integra desde 0 hasta t la función seno, ¿sí? Acumula área bajo la curva y eso es g de t. Pues. Si le preguntan cuánto es la derivada de esta función, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe? Sí. ¿Alguien se acuerda de ese resultado? Que es el primer teorema fundamental del cálculo, más importante, uno de los más importantes. Bien. Entonces ese teorema dice que la derivada de g de t es simplemente esta función que usted está integrando, ¿sí? Evaluante. Listo. ¿Cómo eso sirve para deducir esta fórmula de la integral, de la transformada a Laplace de la integral? ¿Cómo podría ser eso útil? ¿Cómo organizamos resultados aquí? Pues nosotros sabemos, ¿sí? Miren qué tan chévere, que la transformada de Laplace de la derivada de una función en particular de esa g' de t ¿cierto? Es igual a S por la transformada de Laplace de esa g mayúscula sin derivar, ¿sí o no? Menos esa g mayúscula evaluado en 0. Eso lo sabemos nosotros, eso lo demostramos ya. Apliqué la fórmula de la transformada de la derivada con esta función g de t. ¿Listo? Una pregunta aquí para el grupo. ¿Alguien sabe cuánto es esta función g mayúscula evaluada en 0? Por definición, g mayúscula evaluada en 0 es la integral de 0 a 0 de f de x. O sea que es 0. Esto vale 0. ¿Listo? Y entonces, lo que tenemos aquí es que g' de t es igual a f de t. Entonces, que lo que reescribamos esa línea de allí, lo que tenemos es que la transformada de Laplace de f de t es igual a, porque g' es igual a f de t, es igual a s, por la transformada de Laplace de g de t mayúscula, pues, que es esa integral, ¿no? Por f de x. ¿Listo? Menos 0. Bien. Y aquí ya, este se está multiplicando, esta transformada pasa a dividir. Y así obtengo ese resultado. Bien. No era difícil de demostrar, pero teníamos que tener en cuenta el primer teorema fundamental del cálculo. De lo contrario, era muy difícil llegar a eso, ¿no? Porque si ustedes no lo aplican, este teorema fundamental del cálculo, y aplican la definición de transformada de Laplace, entonces les quedaría una integral así. Si ustedes aplicaran la definición, quedaría la integral de 0 a infinito de esa función, que es la integral de 0 a t de f de x, vamos, aquí de 0 a t. Por exponencial, todo esto va multiplicado por exponencial de menos st por dt, una especie de integral doble, ¿no? Y ahí, ¿qué podría uno hacer? Tendría que utilizar el teorema de Fubini de pronto para poder cumplir este resultado, ¿no? Pero usando el primer teorema fundamental del cálculo, se llega al resultado de una forma más limpia, ¿cierto? ¿Cómo podríamos usar esto?
¿Cómo podríamos usar? Transformadas de Laplace que sean difíciles, con este resultado se vuelvan sencillas. Damos un ejemplo de libro. Esto nos permite calcular transformadas más complicadas aún. Bien. Por ejemplo, transformadas que nos permite calcular, inclusive, sí, puede ser útil. Entonces, miren estas transformadas inversas. Y hago este ejemplo porque es que se parece mucho a la transformada inversa que estábamos calculando hace un momento en el ejemplo que hice, ¿se acuerdan? Porque me faltó desarrollarlo, pero era una función de este estilo. Era una función de la forma, una constante, pero no importa, pongamos uno. Constantes poco importan porque el Laplace inverso lineal de 1 sobre s cuadrado por 1 sobre s cuadrado más w cuadrado. Creo que nos había quedado algo así. Cierto que yo tuve que hacer fracciones parciales con este s cuadrado, colocar dos fracciones, ¿se acuerdan? Veamos cómo podríamos evitar eso y hacerlo de una manera más eficaz. ¿Sí? Entonces, imagínense que quiero hallar esa transformada Laplace inversa. ¿Sí? Entonces, lo mejor es primero abordar el problema sencillo. Démosle un cuadrado hacia S. Intentemos hallar esa transformada Laplace inversa. ¿Listo? Entonces, eso se podría reescribir así. Si estuviéramos hallando la transformada Laplace inversa de la función 1 sobre S por 1 sobre S cuadrado más W cuadrado. O sea que tenemos como esta estructura que está aquí. ¿Sí? Tenemos un 1 sobre S por una función F mayúscula S, que sería en este caso. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál es la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más W cuadrado? Transformada Laplace de esa función es f de t igual a coseno de W, perdón, seno de WT. Seno de WT. Listo. Por lo tanto, si reescribimos este resultado de la transformada a la integral, este resultado que está aquí, que acabamos de demostrar, si lo reescribo en términos de transformada a Laplace inversa, que recuerden, cuando uno tiene una transformada a Laplace, al mismo tiempo tiene una transformada a Laplace inversa. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Miren, quiero hallar esta transformada sin hacer fracciones parciales. Entonces ocurre que ese resultado de la cajita se puede escribir así. La transformada a Laplace inversa de la función 1 sobre S por F mayúscula S, ¿sí? Es igual a la integral de 0 a t de la función fx de x. ¿Dónde tiene esa función f mayúscula de x? Esa función f mayúscula de x no es otra cosa que, perdón, esa función f minúscula es igual a la transformada Laplace inversa este f. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estoy aplicando aquí con este ejemplo. O sea, si otro método, y aquí
Vamos acá. Listo. Entonces, ojo, yo quiero hallar la transformada de Laplace de 1 sobre 1, perdón, de 1 sobre S por esta función. ¿Sí? Según el teorema anterior, entonces, esa transformada inversa, ¿sí?, de 1 sobre S, mírenlo aquí, en este caso esta mayúscula S es 1 sobre S cuadrado más W cuadrado. Transformar la Laplace inversa es igual a la integral de 0 a t, ¿sí?, de fx de x, donde ¿quién es f de t? Es la transformada Laplace inversa de 1 sobre S cuadrado más W cuadrado. O sea que eso aquí tengo que integrar seno de Wx por dx, ¿sí?, y evaluarlo en esos extremos. ¿Sí? ¿Esa integral cuánto da? La integral de seno es menos coseno, entonces da menos coseno de Wx sobre la derivada interna, sobre W, evaluado entre 0 y t. ¿Sí? Y ese menos lo puedo borrar e intercambiar el orden de evaluación. Esto va a colocar 0 aquí, 1 acá. Y coseno de 0 es 1. Entonces eso da eso va a dar 1 sobre W menos coseno, aquí en realidad es X, ¿no? Aquí es de 0 a t. Entonces da coseno de 0, que es 1, sobre W menos coseno de WT sobre W. Esa es la transformada Laplace inversa de esta función. Bien. Y no tuvimos que usar fracciones parciales. ¿Listo? Ahora, si quiero hallar la de 1 sobre S al cuadrado aquí, hago el mismo truco. Entonces, pues escribo eso como 1 sobre S por 1 sobre S cuadrado más W cuadrado por S. Y esa transformada inversa de aquí ya la conocemos. Acabamos de calcular. Eso da 1 sobre W menos coseno de WT sobre W. Entonces, esta transformada inversa ahorita con un cuadrado aquí va a ser la integral de 0 a t de esta función. Y se acabó. ¿Listo? Entonces, moraleja del asunto. Moraleja del asunto. Que si usted tiene, cuando aparezca este tipo de factores, 1 sobre S, multiplicando una transformada Laplace, que usted conoce, ¿sí?, quiere decir eso, que usted sabe cuál es la transformada inversa de F mayúscula S, que es igual a una f de t. ¿Sí? Entonces usted puede, en lugar de hacer fracciones parciales, decir que esta transformada inversa es nada más y nada menos que la integral de 0 a t de esta función, pero también le daría la integración de f de x de x. Listo, y entonces así aumenta su espectro para calcular inversa. Bien, usando el teorema, se denomina transformada de la integral. Bien, este teoremita que lo estaba pasando por alto hoy, ¿sí?, que cuando estuvimos resolviendo este ejemplo aquí, este ejemplo 6, nos quedó funciones de ese tipo donde hacer fracciones parciales se torna un poco complicado, ¿no? Pero que si usamos ese resultado, es mucho más sencillo. ¿Listo? ¿Qué más? No, yo creo que esta sección 6.2 ya terminó.
que ya estudiamos los dos teoremas principales. Ahorita veamos el contenido programático. Pero ¿qué hice? Sí, porque teníamos esta semana para ver eso. Y secciones 6.1 y 6.2 ya, ¿no? Transformada la derivada de la integral. En una clase vimos la transformada de la derivada, hoy vimos la transformada de la integral. Y ya acabamos la sección 6.2 también. Creo que me está rindiendo mucho, ¿cierto? Entonces nos queda, o es que estoy, no, antes estoy atrasado, ¿cierto? Nos queda nomás la sección 6.3, estoy antes atrasado. 6.3, ¿sí? Función unitaria. Y hagamos una introducción a eso. Bien. Función unitaria. Entonces, estoy desfasado una semana, pero bueno, de todos modos, yo he conversado con otros profesores de ecuaciones y inclusive hay algunos que han atrasado más que yo inclusive. Sí, porque el contenido programático es un poco ambicioso también. Pero bueno, de todos modos ya podemos comenzar aquí la sección 6.1. Bien. Todo lo que la función unitaria es muy importante porque es una función que permite, digamos, si usted tiene una función continua, sí, digamos, a usted le interesaría como cortarla por pedacitos. Si usted quiere cortarla aquí, ignorar lo demás y analizar este pedacito. Entonces, con la función unitaria usted puede ignorar, usted dice, yo quiero analizarla de tal parte a tal parte. Entonces, la función unitaria le permite, es una herramienta como para cortar. Sí, voy a cortarla allí. Se acabó. Entonces, la analizo en esta parte. Y lo demás lo ignoro. O quiero trasladar esa parte que corté hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Yo lo quiero trasladar hacia acá. Bueno. Entonces me permite hacer cortes, después de hacer cortes, me permite trasladar hacia izquierda o hacia la derecha. ¿Listo? Y eso permite describir otro tipo de funciones que nos sirva para modelar algún fenómeno de la ingeniería, algún fenómeno físico. Bien. Entonces la sección 6.3 fundamentalmente trata de introducir dos tipos de funciones. Las funciones escalón unitario, ¿sí? Y cómo haya la transformada en una función escalón unitario, ¿no? Y también estudiar las funciones delta Dirac, ¿no? Las funciones delta. ¿Sí? Algunos le llaman función, otros le llaman distribución. ¿Sí? Especialmente vamos a estudiar esa función delta en la sección 6.4. Bien. Por ahorita la función unitario. Entonces, ¿cómo se define esa función unitario? Entonces, como aquí lo dice, es una función que toma solamente dos valores. ¿Sí? La función unitario se denota con la letra U, U de t, y es igual a 0, ¿sí? Si t es menor o igual que 0, y es igual a 1, si t es mayor o estricto que 0. Esa es la función escalar unitaria. Esto ya veremos cómo es que ella nos permite hacer cortes, traslaciones, etc. Su gráfica es así. Voy a graficarla en color azul. Entonces ya es 0 para t menor que 0. Entonces 0 por aquí. Y aquí da un salto. Y vale 1, constante 1. Y comienza aquí. Esa es la función escalar unitaria. Es 1 para todo t mayor que 0. ¿Listo? Está la función escalón unitario trasladada, ¿no? O sea, yo puedo trasladarla a unidades hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces,
la función escalar unitario trasladada igual a, se denota así, U evaluado en T menos A. Y se define por parte, ¿no? La función escalar unitaria se define como 0 si T es menor o igual que A. Y 1 si T es mayor que A. Listo, T es mayor que A. O sea que su gráfica, ¿cómo es? Este es el eje de la función U, evaluado en T menos A. Esto es el eje de la T. Entonces su gráfica es así. Supongamos que la numerito A está por acá. Listo. Entonces, miren, cuando yo resto, traslado la gráfica de la función escalón unitario normal, la trasladé a unidades hacia la derecha, ¿no? Entonces su gráfica es así. Viene 0. Y de ahí en adelante toma el valor 1. Y trasladé la función unitaria. Listo. Entonces yo con eso puedo empezar a hacer cortes y funciones continuas normales. Bien. Y puedo entonces tratar pruebas de ecuaciones diferenciales donde no existe diferenciabilidad en todo el dominio de la función, sino que es continua a trozos y suave a trozos, ¿no? Diferenciable a trozos. Bueno, entonces ahí ya definimos la función escalar unitario. Aquí también están las gráficas. Listo. La pregunta es, ¿cuál es la transformada de Laplace de la función escalar unitario? Bien. Listo. ¿Cuál es la transformada de Laplace? En esta sección vamos a tener que ver aplicaciones de por qué uno introduce esta función unitario, ¿no? Especialmente en sistemas. Sí, esto tiene como la característica de que si tiene un sistema, un circuito, algún fenómeno que está apagado, ¿no? Y de repente lo encienden. A partir de un cierto tiempo se encendió. Entonces, entonces vale 1. ¿Sí? Cuando es mayor a... Sí, cuando es mayor, en ese instante de tiempo se enciende algún sistema. Tenemos que ver un ejemplo. ¿Sí? Este es un poco diferente a la función delta Dirac, ¿sí? Porque la función delta Dirac considera un sistema en el que no ocurre nada y de repente hay una perturbación de magnitud infinita, pues una gran perturbación, como un martillazo, y después el sistema queda en equilibrio otra vez. Queremos modelar ese tipo de comportamientos, ¿no? Por eso el interés en esta función escalón unitario. ¿Sí? Tiene que ver con lo binario, 0, 1. ¿no? Encender o apagar un sistema. Entonces, cuando lo enciende, si yo lo multiplico aquí por una función f de t, comienza a actuar algún motor, alguna fuerza externa, si pensamos en un sistema masa resorte, etc. ¿Listo? Bueno, entonces la pregunta ahorita es, ¿cuál es la transformada de Laplace de este tipo de funciones? Hoy es una introducción. En la próxima clase vemos un ejemplito aplicado. La transformada de Laplace de esa función, ¿cuánto es? Sencillo, mire. Transformada de Laplace de la función escalón unitario, trasladado a unidades hacia la derecha. Entonces, esa transformada es igual. No tenemos nada más que recurrir que la definición, ¿no? Es igual a la integral de 0 a infinito de u por exponencial perdón, u elevado ante menos a, exponencial de menos st por dt. ¿Listo? Entonces estoy integrando
esa función de 0 a infinito. Sin embargo, noten ustedes que esta integral la puedo separar en dos partes. Y puedo integrar desde 0 hasta aquí, cuando t varía de 0 a. Sí, pero en ese caso, ¿qué sucede? Por definición, la función exponencial unitaria vale 0 allí. Entonces estaría integrando 0 exponencial de menos st por dt, o sea que esta integral da 0, ¿no? Más la integral de a a infinito, la restante. Pero ahí ya la función exponencial unitaria vale 1. Entonces sería 1 por exponencial de menos st. Por dt. Listo. Entonces, ¿cuál es la transformada Laplace de la función exponencial unitaria? Pues ahí ya está evidente. Sería ese primer término suma 0, ya vemos por qué. 0 más esta integral, ¿cuánto da? La integral de exponencial es ella misma sobre la derivada interna, que es menos s. Entonces, menos 1 sobre s. Evaluado entre 0 e infinito. Aquí estoy siendo informal, debería colocar un límite, etcétera, etcétera. Pero ya esas cuentas las hemos hecho, ¿sí? Porque aquí estoy tratando al infinito como número y no es cierto, ¿no? Vamos a suponer que s mayor que 0. Y aquí donde está t colocamos infinito. Entonces me haría exponencial de menos infinito que es 0. O bueno, es una cosa. Quitemos el menos y evaluamos invirtiendo el orden. Primero en 0 y luego en infinito. Cuando evalúo en 0 me da 1. Ah, no, esto no es 0, esto es a, ¿no? Esto no es un 0, esto es la a. Entonces me daría 1 sobre s exponencial de menos s por a. Y cuando evalúo en infinito, entre comillas, eso se anula, exponencial de menos infinito es 0. ¿Sí? O sea que eso vale esa transformada, 1 sobre s por exponencial de menos sa. Siguiendo la definición. Bien. Ahora la pregunta es, bueno, yo dije que esa función escalar unitaria nos servía para hacer cortes, si yo tengo una función continua le hago cortes, o si tengo un sistema que se activa a partir del instante de tiempo t, entonces, ¿cómo modelo eso? ¿Sí? Si quieren, pensemos en lo siguiente. Sí, algo que hayamos estudiado ya. Vemos que ustedes tienen un sistema masa resorte. ¿Sí? Está aquí el sistema masa resorte. Si ustedes quieren, piensen que es un sistema masa resorte amortiguado. ¿Sí? Es decir, que hay un líquido aquí que cuando usted perturba, él oscila, pero cada vez oscila menos, ¿no? Entonces, supongan que ustedes perturban el sistema, ¿sí? Y a los 3 segundos le aplican una fuerza externa, ¿no? A los 3 segundos, no inmediatamente, a los 3 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo modelar eso? Entonces, digamos que la fuerza externa es una función sinusoidal también, por ejemplo, seno de t o coseno de t. Es que esto es el 1. Entonces viene así, que es pi. Tenemos que estos 3 pi medios. La gráfica de la función seno, perdón. Aquí suben 2 pi. Por ahí sigue, ¿no? Listo, entonces está la fuerza externa. F de t igual a seno de t. Pero en su sistema, ella no actúa inmediatamente. No ocurre que usted perturba el sistema y al mismo tiempo la fuerza externa empieza a aplicarse allí también, sino que ocurre en los 3 segundos. Entonces, uno que tendría que hacer, pues podría decir, mire, aplique al sistema la fuerza externa Ft, pero
después de 3 segundos de perturbado el sistema. ¿Sí? Entonces, multiplica por la función escalón unitario f evaluado en t-3. ¿Sí? A partir de ese instante de tiempo, usted perturba el sistema con esta fuerza. Bien. Gráficamente, ¿qué efecto tiene eso? ¿Y cómo la gráfica de este producto aquí? Pues digamos que por aquí está el 3. Usted lo que está haciendo es ignorar, mejor dicho, esto que está aquí curvo pasa a estar en el piso y aquí ya empieza a actuar la función a partir de los 3 segundos en adelante. De hecho, usted podría decirle, sí, ya veremos cómo hacer eso, que después de 4 segundos deje de perturbar el sistema. Entonces por acá a los 4 segundos, no, a los 8 segundos. Usted quiere que ya deje de perturbar el sistema esa fuerza externa, ¿cierto? Entonces usted aquí le resta la fuerza externa y por la función escalón unitario en t-8. Entonces al usted, esta función que está aquí, eso que escribí allí, esa resta, es exactamente esto que está en azul. ¿Sí? Me olvidé de lo otro y consideré la gráfica de f de t entre 3 y 8. ¿Sí? Y puedo hacer eso fácilmente usando las funciones escalón unitario. ¿Listo? Entonces, de esa forma yo le puedo decir a un sistema o una fuerza en un sistema que se active en tal intervalo y se desactive después. Ya haremos más ejemplos, pero claro, esa es la gran utilidad de la función escalón unitario. Bien. Miren, aquí hacen un ejemplo. Consideren la función f de t igual a 5 seno de t. Luego, ¿qué pasa cuando la multiplico por la función escalón unitario evaluada en t-2? Entonces, corto aquí, a partir de aquí, esta línea punteada en adelante, hacia atrás lo corto. ¿Sí? Entonces, puedo hacer todo este tipo de maniobras. ¿Listo? Ya veremos qué tipo de ecuación diferencial nos ayuda a resolver este mecanismo. ¿Sí? Bueno, por aquí no aparece, pero ya veremos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo calcular la transformada de Laplace de una función multiplicada, una función ft multiplicada por la función escalón unitario? ¿No? Sí, ya veremos eso. Listo, pero entonces no alcanzamos a mostrarlo hoy. Sería tema de la próxima clase. Y luego podremos resolver ecuaciones diferenciales localmente. Teníamos acostumbrado a resolver la CDO de manera global, ¿sí? En un intervalo de 0 a infinito. Ahorita no, ahorita buscamos una solución que sea válida, y como en este caso, siempre y cuando el t esté entre 0 y 2pi localmente. ¿Sí? Entonces el sistema tiene que comportarse así entre 0 y 2pi y de esta forma, de 2pi en adelante. ¿Listo? Entonces, aceptamos dos tipos de comportamientos. Bien. Sí, entonces, bueno, tema de la próxima clase. ¿Preguntas hasta aquí? Listo. Entonces pueden ustedes hacer una lectura previa a la sección 6.3 para el próximo lunes. Bien. Feliz tarde. Y ya se va a cortar la llamada. Listo, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.